Bienvenidos una vez más a su canal de farándula turca predilecto, el lugar donde siempre les servimos los dramas más intensos, los romances más apasionados y sí, las controversias más jugosas del mundo del espectáculo otomano. Hoy prepárense porque vamos a destapar una olla a presión. Últimamente las redes sociales han estado que echan humo con un rumor que se ha propagado como pólvora y parece no querer extinguirse. Al parecer, la relación entre dos de las estrellas más rutilantes de Turquía, Neslihan Atagul y Burak Özçivit, estaría más tensa que la cuerda floja de un circo. Y no solo eso, sino que, según varias fuentes cercanas a la producción, la cosa ha llegado a un punto crítico. Sí, ya sé lo que están pensando, Neslihan. ¿Con Burak? Pero si ellos ni siquiera han compartido pantalla directamente. O al menos, no de la forma en que tradicionalmente podríamos imaginar una confrontación entre dos actores. Sin embargo, aquí reside precisamente el quid de la cuestión. El vínculo, aunque indirecto, es lo que hace toda esta historia aún más intrigante y, permítanme decirlo, deliciosamente escandalosa. Porque, como la mayoría de ustedes sabrán, Neslihan está casada con Kadir Doğulu, un actor igualmente querido y respetado en Turquía. Y aquí es donde la trama se enreda como los adornos de un árbol de Navidad. Kadir y Burak, además de colegas de profesión, han compartido set en numerosas ocasiones, cultivando una camaradería que, al menos desde la perspectiva del público, parecía sólida, genuina y exenta de segundas intenciones. Pero, ¿qué demonios ha encendido la mecha que ha provocado esta explosión? Pues bien, la historia tiene varios capítulos, como si fuera un culebrón de máxima audiencia, y vamos a desmenuzarlos minuciosamente, uno por uno, para que no se pierdan ni un solo detalle. Como buenos detectives del corazón, no dejaremos piedra sin remover. Antes de sumergirnos en este océano de intrigas, permítanme recordarles la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y las exclusivas más impactantes de todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Así que activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Y si ya son parte de nuestra gran familia chismosa, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ahora, volviendo al meollo del asunto, al drama que nos compete hoy, todo parece indicar que la tensión comenzó a cocinarse a fuego lento durante un proyecto televisivo en el que Kadir y Burak estaban trabajando codo a codo. Según fuentes cercanas a la producción, que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias, habrían surgido ciertas diferencias creativas entre ambos actores que paulatinamente fueron escalando posiciones hasta transformarse en un conflicto personal en toda regla. Algunos insiders incluso sugieren que habría existido una soterrada competencia por el protagonismo, un factor que en el implacable y a menudo despiadado mundo del espectáculo, lamentablemente no es nada fuera de lo común. La lucha por el estrellato puede sacar lo peor de las personas, incluso de aquellas que aparentan ser las más amables y profesionales. Pero la cosa no se detiene ahí, ¿o no, amigos míos? Al parecer, Neslihan, quien siempre ha demostrado ser una esposa leal y protectora, habría tomado partido por Kadir en este espinoso conflicto. Y aquí es donde Burak entra en escena con un gesto, digamos, inesperado, un movimiento que nadie vio venir. Según varios medios turcos, algunos de ellos conocidos por su rigor y otros por su afán de sensacionalismo, Burak habría hecho un comentario, una declaración o incluso un acto que Neslihan interpretó como una flagrante falta de respeto, no solo hacia su amado esposo, sino también hacia ella misma. Un golpe bajo, una puñalada trapera que hirió su orgullo y encendió su furia. ¿Pero cuál fue exactamente la naturaleza de ese acto? ¿Qué fue exactamente lo que hizo Burak para provocar semejante reacción? Esa es la pregunta del millón, el santo grial de este chisme. Los detalles concretos, como suele ocurrir en estos casos, son difusos, resbaladizos, envueltos en un halo de misterio y especulación. Algunos murmuran que se trató de un comentario despectivo, condescendiente, sobre la calidad de la actuación de Kadir. Otros aseguran que fue un intento deliberado de minimizar su talento, de opacar su brillo. Incluso hay quienes afirman que Burak habría intentado interceder en el proyecto, utilizando su influencia y sus contactos, para favorecer su propio personaje, dejando a Kadir en una posición menos favorable, relegándolo a un segundo plano. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la reacción de Neslihan no se hizo esperar. Según nuestras fuentes, la actriz habría explotado como un volcán en erupción, mostrando su descontento de forma clara, directa y contundente. Algunos testigos afirman haber presenciado una discusión acalorada, subida de tono, entre Neslihan y Burak en el set de grabación,
aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente. Lo que sí es innegable es que a partir de ese momento, la relación entre los tres actores se habría enfriado considerablemente, pasando de una aparente cordialidad a una gélida distancia. Y aquí es donde las redes sociales, ese escaparate de nuestras vidas, entran en juego. Porque, como todos sabemos, en el mundo de la farándula, nada, absolutamente nada, permanece oculto por mucho tiempo. Los fans, esos observadores omnipresentes, siempre atentos a cada movimiento de sus ídolos, comenzaron a notar ciertas indirectas, ciertos dardos envenenados, en las redes sociales de Neslihan y Kadir. Mensajes crípticos, frases con doble sentido, citas ambiguas y unfollops repentinos que no pasaron desapercibidos para nadie. Los fans, como sabuesos, olfatearon la tensión en el ambiente. Por ejemplo, Neslihan, sin previo aviso, dejó de seguir a Burak en Instagram, un gesto que en el intrincado lenguaje de las redes sociales, equivale a una declaración de guerra en toda regla. Kadir, por su parte, también dejó de interactuar con las publicaciones de Burak, algo inusual teniendo en cuenta la buena relación que en apariencia parecían mantener. Estos pequeños detalles insignificantes para algunos, sumados a los persistentes rumores que circulaban en los medios, fueron suficientes para encender la alarma entre los fans, quienes no tardaron en sacar sus propias conclusiones. Las teorías conspirativas comenzaron a florecer en los foros de Internet. Pero, ¿cuál es la versión oficial de los hechos? ¿Qué dicen los protagonistas de esta historia? Pues bien, como suele ocurrir en estos casos, las partes implicadas han optado por el silencio, por el mutismo absoluto. Ni Neslihan, ni Kadir, ni Burak han realizado declaraciones públicas sobre el tema. Sus representantes, por su parte, se han limitado a negar los rumores, asegurando que todo se trata de una invención maliciosa de la prensa sensacionalista, ávida de titulares escandalosos. Sin embargo, el silencio, como bien sabemos, no siempre es sinónimo de inocencia. De hecho, en muchas ocasiones, el silencio puede ser interpretado como una confirmación tácita, implícita, de los rumores. Y en este caso, la falta de una negación contundente, rotunda, por parte de los tres actores ha alimentado aún más las especulaciones, creando una atmósfera de incertidumbre y desconfianza. Algunos expertos en lenguaje corporal, analizando las escasas imágenes que han trascendido de Neslihan y Burak juntos en eventos públicos posteriores al supuesto incidente, han detectado cierta tensión palpable en sus gestos y miradas. Según estos expertos, ambos actores evitarían el contacto visual, manteniendo la distancia, y mostrarían una actitud distante, forzada, poco natural. Sus sonrisas parecerían falsas, sus abrazos carecerían de calidez. Por supuesto, todo esto no son más que especulaciones basadas en rumores y análisis subjetivos, interpretaciones que pueden estar influenciadas por nuestros propios prejuicios. La verdad, como siempre, podría ser mucho más compleja, más matizada, más llena de claroscuros. Quizás sí hubo un conflicto, pero no tan grave como se ha dicho. Quizás todo se trata de un malentendido que ha sido magnificado, sobredimensionado por la prensa. O quizás simplemente los tres actores han decidido, de forma legítima, mantener su vida personal al margen de los focos mediáticos, protegiendo su intimidad de las miradas indiscretas. Lo que sí es innegable es que esta historia ha generado un gran revuelo, un auténtico terremoto, en el mundo de la farándula turca. Y es que cuando se trata de dramas, romances, traiciones y venganzas, las estrellas turcas saben cómo mantenernos enganchados, cómo captar nuestra atención y despertar nuestra curiosidad. Ahora, para añadirle un poco más de pimienta al asunto, para hacerlo aún más sabroso, también debemos considerar las personalidades de los involucrados. Neslihan, conocida por su carácter fuerte, independiente y combativo, no es de las que se callan ante una injusticia, no es de las que agachan la cabeza ante la adversidad. Kadir, por su parte, es un hombre reservado, tranquilo y discreto, pero que siempre ha defendido a su esposa con uñas y dientes, mostrando una lealtad inquebrantable. Y Burak, a pesar de su imagen de galán de telenovela, de seductor irresistible, también tiene fama de ser un hombre de carácter, que no se deja pisar por nadie, que no permite que nadie le falte al respeto. Con estos ingredientes explosivos, no es difícil imaginar que cualquier chispa, por pequeña que sea, podría haber provocado un incendio devastador. Y parece que en este caso, la chispa saltó, desatando una tormenta de proporciones épicas. Así que, mis queridos chismosos, ahí lo tienen. Un drama turco digno de una telenovela de máxima audiencia. Una historia llena de rumores, indirectas, silencios, miradas que matan y, por supuesto, un gesto inesperado que desató la furia de una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía.
Un culebrón que nos mantendrá pegados a la pantalla durante semanas. Para recapitular brevemente lo que hemos visto hoy, hemos explorado los rumores de una tensa relación entre Neslihan Atagul y Burak Ozcivit, aparentemente desatada por un conflicto entre Burak y el esposo de Neslihan, Kadir Doğulu. Analizamos los posibles motivos del conflicto, la supuesta reacción explosiva de Neslihan, y las señales que los fans han detectado en las redes sociales. Y por supuesto, hemos lamentado la falta de una versión oficial de los hechos por parte de los involucrados. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Como siempre, les agradezco enormemente su tiempo, su atención y su apoyo incondicional. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que realmente existe un conflicto entre Neslihan y Burak? ¿O piensan que todo es una exageración de la prensa? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más calientes y análisis profundos de todo lo que ocurre en el mundo de las telenovelas turcas. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Y recuerden, manténganse siempre informados y nunca dejen de buscar la verdad. Hasta la próxima.